Organización política, económica, social y religiosa de la colonia en América Central. Fase 3, semana 11, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Sheila Granado, Emerson, Natalie Tatiana y Diego Isaac. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego realizar las actividades propuestas. Comencemos. Actividad número 1. Lee el siguiente cuento. Cuando lo hayas leído, sustituye las palabras subrayadas por las de su significado. Luego vuelve a leer. Vamos a leer el cuento usando las palabras que están ahorita y luego vamos a sustituirlas. Un cuento colonial. Te voy a contar un muy breve cuento. Cómo era la vida hace mucho tiempo, en aquella época llamada colonial. Todo era distinto, nada era igual. No se usaban autos, motos, bicicletas, solo caballitos y grandes carretas. Las damas vestían inmensos faldones y en sus cabelleras lindos peinetones. Sus bellos vestidos tenían puntillas y también usaban hermosas mantillas. En las callecitas todo se vendía, velas, pastelitos y hasta empanaditas. Cuando había una reunión siempre tocaban el piano y bailaban el minué, tomaditos de la mano. No existían las canillas y cada casa tenía un aljibe, del cual agua fresquita salía. Fue una época importante y valiosa de verdad. En esos años nació nuestra amada libertad. Ahora hay que leerlo sustituyendo. Ustedes van a sustituir las palabras. Pueden escribir a la par el significado de cada palabra que está subrayada. Leámoslos nuevamente. Te voy a contar un muy breve cuento. Cómo era la vida hace mucho tiempo, en aquella época llamada colonial. Todo era distinto, nada era igual. No usaban autos, motos, bicicletas, solo caballitos y grandes carretas. Las damas vestían inmensos vestidos y en sus cabelleras lindos accesorios. Sus bellos vestidos tenían puntillas y también usaban hermosos accesorios para cubrirse su cabeza. En las callecitas todo se vendía, velas, pastelitos y hasta empanaditas. Cuando había una reunión siempre tocaban el piano y bailaban el baile en parejas, tomaditos de la mano. No existían los grifos o llaves y cada casa tenía un depósito grande del cual agua fresquita salía. Fue una época importante y valiosa de verdad. En esos años nació nuestra amada libertad. Luego tenemos el significado de las palabras que encontramos en el cuento anterior. Ahora hay que contestar dos preguntas. ¿Qué época es la que describe el cuento? Es la época colonial. Escribe una breve interpretación del cuento. Pueden escribir lo siguiente. La lectura habla de cómo era la sociedad algunos años atrás. Habla cómo las grandes comodidades de transporte que tenemos ahora no existían antes, de cómo era la moda en esos días, de las ventas, el comercio que había y de las reuniones de personas y cómo se divertían y bailaban. Tiempo en donde no había grifos, es decir, no tenían agua potable en casa, solo usaban depósitos para guardarla. En pocas palabras, se describe una forma de vida en tiempo colonial. Actividad 2. Lee el siguiente texto. Organización colonial de Centroamérica. Por medio de la conquista, los territorios y pueblos centroamericanos pasaron a ser colonias del Reino Español, y de esta forma se inicia la época colonial en Centroamérica. Los conquistadores, en nombre de los reyes, fueron los primeros gobernantes directos, porque después de dominar y someter a los pueblos indígenas, empezaron a organizar la colonia y a metropolitanos y territoriales provenientes de España. Se organizaron así. El rey o la corona ejercía el poder de manera absoluta. La autoridad del rey era ilimitada
y todos los organismos y funcionarios dependían de él. La Casa de Contratación de Sevilla, creada por los Reyes Católicos en el año de 1503, con sede en Sevilla, España, su función principal consistió en controlar y dirigir el comercio de América Central. El Consejo de Indias, creado en 1511 por Carlos V. En él se resolvían todos los problemas o asuntos de América. Pretendía hacer cumplir las leyes y la justicia en Centroamérica. Organización política colonial. Los corregimientos. Su función era velar que los encomenderos no cometieran abuso contra los indígenas. Alcaldías mayores. Fueron como jefes políticos en su zona, administraban justicia. Entre ellos tenemos Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Zacatepeques, Sonsonate, Verapaz, Escuintla y Suchitepeques. Tendencias. Eran provincias y se les daba la calidad de serlas por su progreso, población y recursos. En Centroamérica hubo en San Salvador y Ciudad Real, Chiapas. Organización social durante la colonia. La sociedad centroamericana se organizó en clases muy diferenciadas. Los españoles, llamados peninsulares, pertenecían a la clase superior, aunque eran una minoría. Fueron propietarios de tierras, minas y comercio. Eran los únicos con derecho a ocupar cargos públicos de primer orden. Los criollos fueron los hijos de españoles nacidos en América con menos privilegios económicos que los peninsulares. Podían optar a cargos públicos secundarios. Los mestizos o ladinos eran hijos de españoles con mujeres indígenas, mal vistos por los indígenas puros y repudiados por los españoles. Negros y mulatos. La población negra en América fue trasladada de manera forzada de África, como esclavos. Los mulatos son un cruce de blancos con negros. Fueron oprimidos y explotados en su trabajo. No tenían ningún derecho. Indígenas. El indígena fue sometido a condiciones de sobreexplotación. Trabajaban para los encomenderos y hacendados. También en las minas, trabajos públicos, servicios domésticos y otros. Sistema de trabajo. Para aumentar al máximo la producción agrícola, se repartió la tierra en propiedades particulares y se crearon las llamadas encomiendas, que incluían un cierto número de indígenas. Estos debían pagar tributo al encomendero. Organización económica colonial. Las principales actividades económicas durante la colonia fueron la agricultura, minería, ganadería, artesanía y comercio. Los españoles impulsaron la agricultura al inicio con aquellos cultivos que los pueblos indígenas ya tenían. En Centroamérica y especialmente El Salvador se empezó a comercializar el bálsamo y el cacao. En Guatemala la cochinilla, en Nicaragua el algodón y en Costa Rica el cacao. Eran productos destinados a la exportación. Hay que destacar que los iztalcos fueron los mayores productores de cacao en Centroamérica. Para las faenas agrícolas introdujeron instrumentos como el azadón, la pala, el arado de hierro. También el sistema de riego, los abonos de origen orgánico, el uso de animales como caballos, asnos y bueyes. Posteriormente desarrollaron la unidad económica básica colonial, que fue la hacienda. Eran grandes extensiones de tierra, propiedad de los españoles, donde cultivaban añil, maíz, frijoles y arroz para el consumo. Se dedicaban también a la ganadería. La artesanía colonial. Durante la colonia se desarrolló mucho la producción artesanal y por tanto surgieron nuevos oficios. La alfarería fue mejorada con la introducción del torno alfarero, traído por los españoles. Lo mismo ocurrió con la artesanía textil, pues se introdujo el telar mecánico. Nuevos colorantes y fibras como la seda, el cáñamo y el lino.
El uso de la rueda y la introducción de animales de carga y de tiro revolucionaron el transporte. A la vez crearon nuevas artesanías como la talabartería, la herrería y la carpintería. Surgieron los trapiches, las salineras y los obrajes. Estos últimos servían para procesar el añil. Entre los nuevos oficios de la época colonial aparece la sastrería, la sombrería, la zapatería y la barbería, entre otros. El comercio colonial. España monopolizó la actividad comercial de sus colonias. Este monopolio fue ejercido por medio de la Casa de Contratación de Sevilla. El comercio entre las diferentes colonias estaba sujeto bajo autorización de las autoridades españolas y era restringido. Centroamérica comerció con España a través de los puertos de Puerto Caballos, El Realejo, Panamá y Portobelo. El transporte de mercancía hacia México se hacía por medio de recuas de mulas, desde Soconusco hasta Oaxaca y México. El comercio con España se caracterizó porque Centroamérica enviaba productos agrícolas, en tanto la península vendía productos manufacturados. El comercio interior se dinamizaba a través de las ferias que combinaban lo religioso y el intercambio de productos. En las ferias se intercambiaban productos como el añil, mantas, ganado y jarz. Y ciertas mercaderías generalizaron el uso de las medidas como la balanza, la botella, la yarda y la vara. Asimismo, se estableció el uso de la moneda de metal, que era la plata u oro en algunos casos. Organización religiosa. La religión fue un elemento importante en la vida colonial. El pueblo español fue profundamente católico, herencia grabada a través de su acción colonial. Las órdenes religiosas más destacadas en este periodo fueron los franciscanos, los dominicos y los mercedarios, quienes establecieron escuelas, enseñaron oficio y nuevas técnicas agrícolas a la vez que evangelizaron a los aborígenes. En nuestro país se establecieron conventos en las ciudades de San Salvador, Sonsonate y San Miguel. Para la administración religiosa durante la época colonial, Centroamérica se dividió en varias diócesis. Cada diócesis se dividió en curatos. Los curatos de la provincia pertenecían a la diócesis de Guatemala. Ahora hay que contestar unas preguntas. ¿Qué funciones desempeñó la Casa de Contratación de Sevilla? Su función principal consistió en controlar y dirigir el comercio de América Central. ¿Qué importancia tenía el Consejo de Indias? En él se resolvían todos los problemas o asuntos de América. Escribe los nuevos oficios para la época colonial. Entre los nuevos oficios de la época colonial estaban la sastrería, la sombrería, la zapatería, la barbería, entre otros. Ahora vamos a resolver la sopa de letras. Vamos a encontrar nombres de artesanía colonial. El primero es alfarería, lo encontramos aquí. El segundo, obraje, está aquí. El tercero, textil. El cuarto, telar. El quinto, transporte. Y el sexto, zapatería. Continuamos con otra actividad. Dibuja creativamente instrumentos que se introdujeron en la agricultura durante la época de la colonia. Pueden dibujar un azadón, una pala y el arado de hierro. Ahora van a hacer la siguiente actividad. Van a relacionar con una línea cada imagen con la clase social a la que pertenece. Tenemos aquí españoles, luego criollos, mestizos, negros e indígenas. Y con eso terminamos el desarrollo de la guía. Solo falta que se autoevalúen. Que tengan un bonito día.